Repiten después de mí: amado Señor, danos todo lo que nos une a ti, quítanos todo lo que nos separa de ti, líbranos de nuestro egoísmo y entréganos enteramente a ti. Que nunca se haga nuestra voluntad, sino siempre hágase la tuya. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, vamos a ver en esta segunda y última charla, ya después de la comida vamos a tener más bien, me dicen que una sesión de preguntas y respuestas. Algunas virtudes o vicios en lo que se llama religiosidad popular. Hay varios nombres que se le llaman religiosidad popular, piedad popular, mística popular. ¿Y qué es esto? Pues es la manifestación del pueblo de su fe, de acuerdo a su cultura. Lo que ustedes hacen como danzantes es parte de la religiosidad popular. ¿Por qué? ¿Cuándo han visto a los gringos haciendo lo mismo que ustedes? Porque no es su cultura. Ellos expresan su fe también con cosas muy culturales de ellos, ¿no? Entonces, la religiosidad popular es una cosa que está dentro de la iglesia y que es tan diferentes como toda una gama de colores, porque tan diversas son las culturas, tan diversas son las formas de que los pueblos manifiestan también su fe. Y eso es bueno, la iglesia ha dicho, es bueno, buenísimo, pero tiene sus riesgos de infectarse con mucha facilidad. De hecho, en mi opinión, puedo estar equivocado, pero en mi opinión, la mayoría de religiosidad popular, al menos que yo he visto aquí en Estados Unidos, por parte de los latinos, ya tiene un poco de infección. No puedo decir, me imagino, bueno, además de México puedo hablar un poco que sí, pero no tanto en algunas partes, pero se nos ha infectado tanto de que los obispos de América hablaban ya de la depuración de la religiosidad popular. ¿Qué es depurar? Depurar es purificar, ¿no? Es pasar nuevamente, no sé, el colador, ¿verdad? O sea, que se quede realmente lo que necesitamos y lo que no es lo que realmente no contribuye o inclusive es contra la propia fe, porque uno creyera que, bueno, pues pueden ser cosas que no son de la fe originales, ¿verdad? Pero pues no hacen daño, ¿no? Es que el problema es que ya hay cosas que hacemos que van contrarias. Una peregrinación, no sé, estas peregrinaciones que hacen con alguna imagen, lo que sea, mientras sea con devoción, no acto de adoración, sino de devoción, etcétera, de veneración, todo muy bien. Pero ¿cuál es el problema? ¿Qué tal si no es la imagen de la Virgen o un santo o de nuestro Señor, sino de la mentada Santa Muerte? Pues espérate, ahí ya creo que no va. Y mucha gente dice, pero es la Santa Muerte y la imagen y está la calaverita así vestida. Pero eso no solamente no es religiosidad popular, no solamente infecta la religiosidad popular, va contrario contra la propia fe, porque eso es demoníaco, lo de la Santa Muerte, demoníaco, diabólico. Entonces, hay muchas cosas que se nos han pegado y que tenemos que rescatar lo que verdaderamente ayuda a la religiosidad popular y quitar los vicios o lo que se nos ha infectado, sea que hagan daño o que sea que no hagan daño, pero que si no contribuyen realmente al crecimiento propio de la fe, hay que quitarlo, hay que purificarlo. Entonces voy a mencionar algunas cosas que da la religiosidad popular. Les repito, ustedes como danzantes, la danza está dentro de la religiosidad popular, es decir, una manifestación de la fe de acuerdo a la cultura. En este caso es danza, me imagino que indígena, que mexicana, azteca. Ok. Entonces, la primera cosa buena que tiene la religiosidad popular es el sentido de lo sagrado. Ahora explico eso, el sentido de lo sagrado. Otros que no conocen a los aztecas
o las danzas indígenas y los vayan a ver a ustedes danzando, pero los danzando en una fiesta religiosa, etcétera, pero ellos son americanos, noruegos o vietnamitas o lo que sea, aunque no sepan de eso, créanlo que les va a quedar una clara cosa. Esto que están haciendo es para Dios. Si los ven danzando en el rancho allá, pues habrá Dios, o sea, están haciendo algún ritual, etcétera. Pero aquí el contexto es de que su danza les está avisando a los que no conocen eso, de que ustedes están haciendo eso hacia Dios. Es decir, ya le estás metiendo el sentido de lo sagrado, porque puede haber una persona o muchas personas que llegan a las fiestas de la Virgen de Guadalupe, etcétera, invitados, y que ni católicos son. Y siempre les llama la atención todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Las danzas se quedan ahí para mirarlas y todo eso. Fíjense qué tan poderosa es la religiosidad popular, que con una cosa tan sencilla como danzar, le puedes decir, Dios existe. Hay algo sagrado. No todo es así como en el mundo, no, hay algo espiritual. Ese es un gran aporte. ¿Por qué? Porque especialmente las culturas, no sé, europeas, asiáticas, les gusta ver eso en las culturas latinoamericanas o iberoamericanas, ¿verdad? Les encanta. Yo tenía una amiga que le encantaba trabajar con inmigrantes y demás pobres, más en el caso de Guatemala y todo eso, porque le fascinaba las vestimentas, le fascinaba los colores, le fascinaba todo eso, ¿verdad? Y eso es una cosa muy importante, porque con eso ya estás diciéndole, o sea, los atraes, no dándole una clase de teología, una clase de catecismo, solamente con danzar, solamente con tus vestidos. No sé cómo sean los que ustedes llevan. Algunos danzantes inclusive tienen bordadas a la Virgen, o tienen bordados algún signo religioso, alguna cosa de esas. Es decir, ya con eso estás evangelizando de alguna manera. Le estás diciendo a la gente, hay algo sagrado, hay algo sagrado. Esa misma gente la sientas y le vas a explicar todo un tratado de teología, quizá a los 3 minutos se levanta y se va. Entonces fíjate que es bien importante. Por eso los obispos, el Papa, sobre todo este Papa Francisco, valora mucho la religiosidad popular, porque la religiosidad popular te habla de lo sagrado, del sentido de lo sagrado, de que todos esos colores, toda esa danza, todo lo que hace la gente, las flores, a veces ahí varía mucho, pero a veces se hacen todos unos caminos así de flores, o con acerrín pintado, y hacen todo, y tú dices, alguien que no cree, tú dices, aquí hay esfuerzo, aquí hay trabajo, aquí hay sacrificio, aquí hay todo esto. ¿Y para quién está siendo dado? Para Dios. Automáticamente lo mandas para con Dios en esas cosas tan sencillas. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1674, y les leo el 1675 también. Dice el Catecismo: además de la liturgia sacramental, es decir, la misa o cualquier sacramento, el bautismo, lo que sea, además de la liturgia sacramental y de los sacramentales, no es lo mismo sacramento que sacramental. Sacramentos tenemos 7. ¿Quién me los dice? Bautismo, confirmación, reconciliación, Eucaristía, orden sacerdotal, matrimonio y unción de los enfermos. Listo. Esos son los sacramentos. Y eso es el corazón de la iglesia. Porque los sacramentos transmiten la propia vida de Dios, la vida de gracia. Entre todos, el sacramento más importante en este sentido es la Eucaristía. Porque en la Eucaristía está Jesús presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad, realmente presente ahí. Pero hay otra cosa que se llaman sacramentales. ¿Qué es un sacramental? Este es un sacramental, un crucifijo, una medallita, el agua bendita. Esos son sacramentales. Los sacramentales, fíjate que se parece mucho la
la palabra, tienen su valor en la medida que te ayudan a llegar a los sacramentos mejor preparado. El que haya agua bendita, al menos debería ser así, no sé aquí en su parroquia, pero el que haya agua bendita en las puertas para que cuando entres tomes un poco de agua bendita, es para poder primero renovar tu bautismo, recordar tu bautismo y prepararte. Realmente el agua bendita te puede ayudar a vivir la misa mejor, te prepara, te impulsa. Ya podemos empezar a ver cuál es un vicio. Mucha gente le da más importancia a los sacramentales que a los sacramentos. Tiene su rosario, su crucifijo, se agarra agua bendita, etcétera, pero ni se confiesa, ni comulga. Ahí la cosa ya no va bien. ¿Por qué? Fíjate lo que dice el catecismo. Además de la liturgia sacramental y de los sacramentales, la catequesis debe tener en cuenta las formas de piedad de los fieles y de religiosidad popular. Está diciendo, nosotros como iglesia tenemos que evaluar, por ejemplo, lo que ustedes hacen como danzantes, porque es parte de la religiosidad popular. Pero, ahí viene lo importante. El sentido religioso del pueblo cristiano ha encontrado en todo tiempo su expresión en formas variadas de piedad en torno a la vida sacramental de la iglesia, tales como la veneración de las reliquias, las visitas a santuarios, las peregrinaciones, las procesiones, el Vía Crucis, las danzas religiosas, el rosario, las medallas. Fíjense que ustedes aparecen hasta en el catecismo, Repito, en todas esas cosas y entre ellas las danzas religiosas. Danzas que no son parte propiamente de la liturgia. Bueno, ahorita explico esa parte, pero sigue diciendo el catecismo en el 1675. Estas expresiones, y aquí viene lo importante, estas expresiones prolongan la vida litúrgica de la iglesia, pero no la sustituyen. Repito eso porque eso es lo más importante de lo que dice el catecismo. Estas expresiones, aquí puedes poner tu danza, prolongan la vida de la liturgia. Es decir, lo que recibes en los sacramentos, estas cosas ayudan a prolongarlo, a hacerlo más largo, a que llegue más allá. Pero no la sustituyen, no sustituyen. Si tú el 12 danzas y no vas a misa, la regaste. No, ya cumplí, o sea, ya el día tuvo ya festejar a la Virgen de Guadalupe, dancé. Pues la danza tiene sentido si va conectada con un sacramento. Estas expresiones prolongan la vida litúrgica de la iglesia, pero no la sustituyen. Pero conviene que estos ejercicios se organicen teniendo en cuenta los tiempos litúrgicos, para que estén de acuerdo con la Sagrada Liturgia, deriven en cierto modo de ella y conduzcan al pueblo a ella. Que cuando vean danzar se les antoje ir a misa, se les antoje irse a confesar, ya que la liturgia por su naturaleza está muy por encima de ellos. Nunca vas a poder comparar tu danza con una buena confesión, nunca, ni remotamente. Nunca podrás comparar tu danza con asistir a misa, nunca. Tu danza es buena en la medida que está unida a los sacramentos. Si no, es un espectáculo. Bueno, no digo que sea malo, pero es un espectáculo. Porque ustedes sabrán que hay danzantes que ni siquiera son creyentes y que salen, no sé, en las fiestas patrias y toda la cosa, pero no tienen ninguna relación. Aquí no. Un danzante católico tiene que entender que su danza tiene que ser prolongación e invitación de los sacramentos. De los sacramentos. Eso es lo más importante. Y voy a ponerles el ejemplo. Aquí sí voy a soltar, como voy a hablar de algunos vicios, menos mal que no los conozco porque voy a soltar varias piedras, al que le caiga pues bueno, o sea, yo no.
aquí veo que es un poco más equilibrado. Sé que a veces han tenido lluvias aquí, se inunda un poquito, ¿eh? Pero pues no son las inundaciones, por ejemplo, que tienen en Nueva Orleans y todo esto que están por abajo del nivel del mar. Entonces voy a poner en otros casos. Por ejemplo, acabo de venir de Nueva York. Estaba todavía frillito, pero me ha tocado ir cuando el año pasado me tocó ir y habían caído una de las peores nevadas. O sea, son nieve altísimo, ni se ven los carros, está tapado. Terrible. Imagínense una de esas nevadas, que de pronto aquí en Houston empieza a tener una de esas nevadas, pero nevadas. Y estamos aquí nosotros adentro, muy protegidos. Pero nada, que afuera hay una persona que solamente a salir a formarte te da $20 millones gratis, con formarte. Está la nevadota bien dura. Pero si sales, hay una persona que te da $20 millones gratis. ¿Sales o no sales? Hasta mandas a tus hijos para agarrar doble. Digo, $20 millones. Bueno, pregunta. ¿Jesús Eucaristía vale más o menos que $20 millones? ¿Más o menos? Vale más. Ahí viene el garrotazo. Levante la mano los que van a misa todos los días. Todos los días. Levante la mano los que hacen una visita al Santísimo todos los días. Esto lo estoy diciendo en varias parroquias y es tristísimo porque tengo la misma respuesta. Y tenemos que empezar a decir la verdad. No creemos en Él. No creemos. Porque si yo creo que realmente Dios está realmente, no es un símbolo, realmente presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad en la Eucaristía, estamos diciendo que lo más grande que existe, no en la tierra, en la creación entera, en el universo entero, es la Eucaristía. No hay cosa más grande que la presencia de Jesús en la Eucaristía. Es Dios mismo presente ahí. Y que tú y yo no hagamos a lo menos el intento de tener vida eucarística todos los días, es un reflejo de que no creemos en Él. Porque si somos capaces de salir en plena nevada por $20 millones, ¿por qué no hacemos esos mismos sacrificios por estar delante de Jesús Eucaristía? Ustedes dicen que vale más que $20 millones. Entonces, ¿por qué por $20 millones sí hacen eso y por Jesús no? ¿Será que creemos? Tenemos que comenzar a decirnos la verdad. Yo sé, pero es que yo no puedo ir a misa todos los días porque trabajo. De acuerdo, yo sé cómo es el trabajo acá, que es prácticamente uno trabaja de sol a sol. Pero yo te pregunto, ¿tu corazón arde, desea en recibirlo todos los días? Porque ni siquiera a veces eso. Tú estás en tu trabajo y tú dices, en este momento, en mi parroquia está viendo misa. Espiritualmente me uno a esa misa y hasta haces una comunión espiritual, una oración. Señor, te quisiera recibir sacramentalmente, pero no puedo, por mi trabajo, etcétera, etcétera. Pero ven a lo menos espiritualmente. ¿Deseas estar en misa todos los días? Porque si no, deja eso de que trabajas, es puro pretexto. Porque hay personas que realmente quisieran ir y simplemente el trabajo no se los permite, pero están deseando estar todos los días a misa, comulgar todos los días si es posible. Y el Señor ve esas almas, y a mí me consta que a muchas les cambia de trabajo, a veces hasta pagándole más, y les da tiempo de ir a misa. Pero Dios te puede conceder un trabajo que te permita ir a misa todos los días si tú ni siquiera deseas estar en misa todos los días. Quizá más de uno lo ve como exageración. No, pues que se dé de santo el Señor, ¿verdad? O sea, ya voy el domingo.
volvemos a esa espiritualidad de hacerle favores. Y a Dios no se le hace favores. Voy a hacer el sacrificio de ir a misa. Sacrificio. Un padre, no sé si lo conozcan, el padre Ángel Espinosa, cuenta una cosa muy buena. Él dice, como sabrán muchas veces, las misas de bodas son en sábado. Entonces, dice que siempre le llega a pasar que se le acerca un muchacho, una muchacha y le dice, padre, ¿esta misa ya vale para mañana? Porque como ustedes saben, las misas de la tarde del sábado ya son de domingo. Entonces, ¿ya esta misa vale para mañana? El padre me encanta la respuesta que le dice, a ver, tú ¿tienes novia? No, pues que sí. Ok, hazme el favor de irle a dar un beso y dile, ¿este beso ya cuenta para mañana? No te quejes, te di un beso el sábado y eso ya cuenta para domingo. O sea, como que... O sea, la misa es tu declaración de amor a Dios y lo que te preocupa es si cuenta para mañana. No, dile a tu novia, ya te vi el sábado. No esperes que el domingo, ya confórmate con el sábado. Hombre, si no estaba planeado que la vieras el domingo y la ves el domingo y la amas, tú dices, qué privilegio verla sábado y domingo. Y si la veo el lunes, el martes, el miércoles, qué privilegio. No, pues bueno, haré el sacrificio de ir a ver a mi novia. La misa es nuestra declaración de amor al Señor. Y andamos con, ¿ya vale? ¿No vale? Si llego a la homilía, ¿vale la misa? Si llego, porque ni siquiera hasta cuidamos la puntualidad misma en la misa. Llegamos rayando. Por eso te vienes concentrando más o menos ahí como por la homilía. A misa se llega mínimo con 15 minutos de anterioridad, y en esos 15 minutos no andas saludando a tu comadre, nada. En silencio empiezas a invocar el Espíritu Santo. Hágalo y van a ver cómo se viven las misas. Cálenle nada más. Si no me creen, propónganse mínimo unos meses estar llegando mínimo 15 minutos antes a misa, y en vez de estar platicando, invocando al Espíritu Santo. Señor, Espíritu Santo, ven, ábrele mi entendimiento, prepara mi alma para la hora de recibir la palabra. Si estoy en gracia, para la hora de ir a comulgar, etcétera. Le puedes decir hasta la misma Virgen. Imagínate, la Virgen participó en las primeras misas porque Jesús ascendió y ella siguió ahí por un rato. Y yo pregunto, ¿te has puesto a pensar cómo comulgaría la Virgen? Ella, que fue el primer sagrario, con qué amor, con qué respeto, con qué sentido de lo sagrado comulgaría en las primeras misas de la primera iglesia. ¿Te crees que andaba de que si no, muy exagerado, muy exagerado? O sea, ya mi hijo lo vi por 33 años. Ahora estarlo viendo en cada misa, en su cuerpo sacramental, etcétera, no, pues que se conforme cada domingo. Porque a muchos les parece fanatismo esto. No solamente a muchos laicos, me ha tocado hasta sacerdotes, se las cuento rapidita. Esto lo vengo diciendo, sea el tema que sea. ¿Por qué? Porque los tiempos que estamos viendo son fuertes, son bien duros. Y vienen peores, déjenme les digo. Vienen tiempos mucho peores para la fe. Y lo que les estoy diciendo, si no tenemos vida eucarística, no la vamos a hacer. Ni a la esquina vamos a llegar. La fe no la van a destruir así. Entonces yo les digo, miren, se te necesita vida eucarística diaria. ¿Cómo tú vas a crecer y vas a llegar a eso? Ya te lo dejo a ti, yo no quiero ponerte cargas, porque quizá uno está empezando, uno no se quiera ni llega al domingo a misa, pues mínimo posiblemente en lo que él tiene que trabajar no es en ir a misa todos los días, sino mínimo comenzar a que nunca le falte la misa el domingo. Pero otros que no le falta la misa el domingo, dicen, bueno, pues déjame hacer el intento de ir una vez dentro de semana. Alguien que no se para delante del Santísimo, pues dice, bueno, pues deja nomás paso con el carro, le digo, Señor, aquí estoy, etcétera, 1 minuto y te vas. Verás cómo ese minuto después se convierte en 2, en 3, etcétera. O sea, el proceso de cómo lo van a llevar, se lo dejo a su libertad. Ustedes se arreglan con Dios, cómo empiezan a crecer en esto. Pero de que tienen que tener la meta de que un día tengan vida eucarística diaria, es necesario, porque si no la fe no va a perseverar. Lo que viene es serio,
Entonces les contaba, una vez estaba hablando de esto y una persona levantaba la mano, y yo siempre les digo las preguntas al final, porque posiblemente lo que tú vas a preguntar lo voy a decir en 5 minutos. Si no lo digo, pues entonces sí apúntala, y por eso al final termino y levantó la mano, le digo, ahora sí. Y dice, yo no estoy de acuerdo con eso de que le estás diciendo a la gente que tienen que tener vida eucarística diaria. Tú sí que eres irresponsable, ¿verdad? ¿No te has puesto a pensar, por ejemplo, en una mujer que puede estar con su esposo con cáncer y que tiene que atenderlo día y noche? Entonces dice, yo siempre les digo que primero es la familia. Primero es la familia. Respuesta mía, yo sé que lo hace con usted con buena voluntad, pero la Biblia no dice eso. El primer mandamiento no es amarás a mi familia con todo tu corazón, no, él dice primero amarás a Dios. Ahora estamos claros que quien ama a Dios tiene que amar a su prójimo. El que diga que ama a Dios y no ama a su prójimo, pues dice la misma Biblia que es un mentiroso. Pero también es un mentiroso quien ama a su familia y no ama a Dios. Además, la vida de gracia solamente viene de los sacramentos. Y nosotros estamos llamados a ser santos, no buenos. No sé si saben, para ser buenos no se necesita fe. Yo conozco gente que no cree en Dios y es muy buena. Muy buena, a veces está más buena que muchos creyentes que conozco. Para ser bueno no se necesita la fe. Pero el problema es que los católicos no estamos llamados a ser buenos, estamos llamados a ser santos. ¿Y qué significa ser santos? Semejante a Jesús. Eso con tus fuerzas no lo puedes hacer, necesitas de Él forzosamente. ¿Y Él cómo se da? A través de los sacramentos. Entonces, si una familia, sin venir a la iglesia, puede ser una familia buena, yo le decía a este hombre, no tengo duda de que puede ser buena. Pero si es católica, no está llamada a quedarse buena, tiene que llegar a ser santa. Y para ser santa necesita la vida de gracia que viene por parte de los sacramentos. Entonces se encendió y pues salió ahí la cosa. Era sacerdote, no venía como sacerdote. Pero mira, yo soy sacerdote y eso puede aplicar para mí o para ti, aunque no eres sacerdote, tú eres misionero, lo que sea. Pero no le apliques esto a la gente, etc. Y le fui respondiendo, se frustró un poquito, que llega el párroco, él era el vicario. Entonces llega el párroco y yo digo, bueno, aquí me van a agarrar entre los dos. Pero yo no me puedo arrepentir, lo que estoy diciendo no es mi opinión, es lo que la iglesia cree. Porque si en la iglesia no empezamos a creer en la presencia eucarística de Jesús, en una vida eucarística diaria, pues estamos fregados. Hazte protestante, hazte lo que tú quieras, pero si Jesús eucaristiano es el centro, estamos fregados en la iglesia católica. De hecho, es en lo que se parecen todos los que han dejado la iglesia católica. Uno se pudo ir porque le hicieron mala cara, porque el padre no lo ayudó, porque en el grupo hablaron mal de él. Pueden ser muchas razones, pero en lo único que se parecen todos los que dejan la iglesia católica es que no son almas eucarísticas. Nunca fueron almas eucarísticas. Alguien que está enamorado de la presencia de Jesús Eucaristía no se va de la iglesia así le estén haciendo manita de puerco, le estén pegando, no se va. Nadie cambia un billete de $100 por uno de $1. Nadie. Dime si la única razón es que encuentres algo más que la Eucaristía. Ahí me avisas que hay algo más grande que la Eucaristía. Entonces llega el sacerdote y con el que estaba yo debatiendo, así estaba lleno. Se va y el párroco le dice, no, quédate, vamos a arreglar esto ahorita aquí. Y no quiso quedarse, salió enojado, el otro padre. Y entonces digo, bueno, pues vamos a escuchar. Yo me senté, voy a escuchar al párroco. Yo verdaderamente creí que iba a apoyar a su sacerdote, a su vicario. Pero no, me dio la razón y puso un ejemplo mucho mejor de lo que yo le estaba poniendo al padre al vicario. Le dice, mire, vamos a agarrar el ejemplito que nos estaba diciendo el padre. Una mujer que tiene a su esposo con cáncer. ¿Ella, al cuidar a su esposo día y noche, expresa su amor a Dios? Sí, desde luego. Pero esa mujer, por mucho que su esposo esté con cáncer, tiene que dejar de cuidar a su esposo a lo menos unos minutos. ¿Para qué? ¿Para comer? Porque si está enfocada solamente en su esposo, ahí se van a morir los dos. Uno de cáncer y una de hambre. O sea que aunque
Precisamente porque tu esposo está con cáncer, te necesita sanita. Y para estar sana, tienes que olvidarte de tu esposito por algunos minutos para empezar a cocinarte algo, comerte algo. Porque si no lo haces, no vas a cuidar a tu esposo como verdaderamente lo tienes que cuidar. Y dice, si así es físicamente, igual espiritualmente. Precisamente porque su esposo está con cáncer, necesita una mujer llena de Dios. Pero si al ir al Santísimo se me muere, estamos en manos de Dios. Estamos en manos de Dios. Entonces fíjate que cuando uno tiene pretextos, no, a ver, este se está pasando. Nos está diciendo que misa diaria muy apenas aguanta la del domingo. Que visite a Jesús en la Eucaristía. Ya no les digo lo que Jesús les reclamó a los discípulos cuando estaba en el huerto. ¿Qué les dice? ¿No han podido orar y velar conmigo siquiera una hora? Ya no te estoy diciendo de que visites al Señor una hora, que eso sería el ideal. Un minuto. Entras a la capilla, Señor, aquí estoy, te agradezco, listo, y te sales. Entonces, no, que en mi parroquia no está expuesto el Santísimo, está en el sagrario. No, que está cerrado, pues yo me he arrodillado en iglesias cerradas. Al fin y al cabo está allá adentro, ¿no? Fíjense una cosa de religiosidad popular que se tiene todavía. Aquí se practica menos, yo no la practico, me van a entender por qué. En México o en lugares de Latinoamérica en donde el 90% de templos son católicos, pues tú cuando pasas por un templo, ¿qué haces? Te persignas. ¿Por qué? ¿Para darte buena suerte? ¿Para quitarte el mal de ojo? No, es la manera de saludar a quien está dentro. Señor, yo sé que estás ahí, ¿no? ¿Por qué no lo hacemos aquí? Porque tú ves iglesias que pueden ser, que parecen católicas, pero no son católicas, son protestantes, etc. Cuando yo sé que es católica, yo sí lo hago. Pero si no estoy seguro, no lo hago. Y eso es una cuestión de religiosidad popular. Ese acto sencillo lo puedes hacer. Tienes todo el día súper ocupado, lo que sea, pero pasas por el día, inclusive puedes llevar a tu familia y hacer un acto tan sencillo como eso. Pero tenemos que empezar a despertar el alma, la vida eucarística, porque si no, nuestra religiosidad popular se muere, va a ser superflua. Cuando tú estés danzando, tienes que preguntarte cómo estás en los sacramentos. Lo mejor que tú puedes hacer es, si te puedes confesar, porque posiblemente alguno tenga algún impedimento, que no se le pueda dar la confesión, pero si tú puedes recibir la confesión, la mejor preparación va más allá de que estés bien con calentamientos, que no te vaya a dar un calambre, etc. No, la mejor preparación es que estés confesado, que hayas ido a misa o que después de la danza vayas a misa, porque el mismo catecismo te dice, la danza, entre otras cosas, es algo muy valioso. Habla de Dios a los demás, pero va a ser hablar de Dios a los demás vacío, hueco, superficial, si el que está danzando no tiene vida sacramental. ¿Por qué no queremos llevar vida sacramental? ¿Por qué no queremos hacer visitas a veces al Santísimo? Hay una clave, este texto lo he estado leyendo también en muchas charlas, que es de un hombre que se llama Carlo Carretto, que fue discípulo espiritual de un beato que se llama Carlos de Foucauld o Charles de Foucauld. Y él se dio cuenta por qué la oración eucarística es la más difícil. Yo no sé si ustedes solamente son de danza o participan en un grupo de oración, etc. Pero mira, a la hora de los ensayos, pues sí, mucha gente. En un grupo de oración, lleno, etc. Y siempre las capillas del Santísimo vacías, unos cuantos. 3 viejitas nada más. ¿Y sabes por qué nos cuesta llevar vida eucarística? Porque es la oración perfecta, porque nos va purificando. Si vas al grupo de oración, pues te gusta la música, etc. Entonces te complaces un poquito tú. A menos de que haya algún danzante que lo estén amenazando con pistola, no te mientas.
Tú vas a la danza porque te gusta danzar. O sea, sí, lo vas a hacer por Dios, pero no me digas que no te gusta. O sea, te complace un poquito. Pero cuando vas delante de Jesús Eucaristía, no escuchas nada, tienes que hacer el acto de fe, que en ese pedacito de pan está Él presente, etcétera. A los 3 minutos te quieres salir, porque ya no te complaces tú. La única forma es complacer a Dios. Y este texto va a ayudarles mucho. Dice Carlo Carretto: no hay oración tan difícil como la adoración de la Eucaristía. En ella la naturaleza humana se revela con todas sus fuerzas. El hombre preferiría transportar piedras bajo el sol. La sensibilidad, la memoria, la imaginación, todo es mortificado. Solo triunfa la fe, y la fe es dura, oscura, desnuda. Ponerse ante lo que tiene el aspecto de pan y decir: ahí está Cristo vivo y verdadero, es pura fe. Pero nada alimenta más que la fe pura. Y la oración de la fe es la verdadera oración. No se siente gusto en adorar la Eucaristía, me decía un novicio, pero es precisamente esta mortificación del gusto lo que hace sólida y verdadera la oración. Es el encuentro con Dios más allá de la sensibilidad, más allá de la fantasía, más allá de la naturaleza. Y es este el primer aspecto del despojamiento. Mientras, ojo con esto, mientras que mi oración permanezca anclada en el gusto, serán fáciles los altibajos. Las depresiones seguirán a los entusiasmos efímeros. Será suficiente un dolor de muelas para liquidar todo el fervor religioso, debido a una emoción sentimental. Y, en fin, continúa varias cosas. Pero ¿por qué les cito este texto? Porque hay que acostumbrarse a entender que la fe madura en una purificación en donde generalmente ya no se siente bien. ¿Por qué crees que después de un retiro todo el mundo se acerca al Santísimo? Si lo mandas a evangelizar a África se va, etcétera. ¿Pero eso cuánto les dura? 1 mes, 2 meses y se acabó. Pero no solamente eso, como nuestra fe está siendo así de superficial, que solamente eres fiel cuando sientes bonito, cuando sientes a Dios, etcétera, eso se pasa después a la familia. Eso se pasa a la familia. Se pasa al matrimonio. Y entonces ves que más del 50% de los matrimonios se está divorciando. ¿Y por qué? Porque ya no sientes bonito. Este es otro tema. En mi página tengo que se llama Los tipos de amor, pero les explico nomás esta cosita. Por ejemplo, en las relaciones afectivas, estar enamorado no es amor. Estar enamorado es un proceso químico cerebral. Tenemos en el cerebro una cosa que se llama amígdala, y cuando tú estás enamorado, esa se prende. El problema es que esta parte del cerebro que se llama lóbulo prefrontal es la parte como pensante, inteligente, ejecutiva. Cuando está prendida la amígdala, hagan de cuenta que esto está dormido. Por eso todo el día andas pensando en ella, todo andas pensando en él, etcétera. Para las muchachas, seguramente la mamá, si ustedes las ven, a ella nunca le gusta. ¿Cómo te llamas? Beatriz. Si a Beatriz no le gusta lavar los trastes, y de pronto le mandas, lava los trastes, y te dice: sí, mamá, está enamorada. O sea, de hecho, cuando tú le dices: ven a lavar los trastes, ya hasta te pones así, ¿verdad? Porque te va a gritar. El enamoramiento no es amor. Ahora, el problema está en que la amígdala, esto es científico, pueden buscarlo, es ciencia, dura más o menos 6 meses, 7 meses, y se apaga, y se prende. Por eso ves amigas que andan con un novio y después cortan y luego vuelven con él y luego cortan y luego vuelven con él. Están funcionando solamente por amígdala. El amor ya no es un proceso químico, el amor es una decisión de la voluntad. Mira, ¿sabes qué? Muchas veces tú no quieres verle la cara a tu esposo en todo el día, pero se la vas a tener que ver y lo tendrás que amar así, sin tener ganas de verlo. Porque es la única manera que tú demuestras que lo amas. Lo demás es puro sentimentalismo. Pues eso traspásenlo al Señor. Si ustedes nada más le sirven cada 12 de diciembre, su fe está así de chiquitita, Hay que empezarla a madurar.
¿Y dónde se madura? En los sacramentos, en la vida eucarística. Ahí es donde van a agarrar. Entonces, la primera cosa que da la religiosidad popular, sentido de lo sagrado. Segunda, sentido de inculturación. Sentido de inculturación. Ahorita les explico esa palabra, inculturación. Inculturación habla de meter algo en la cultura. In, adentro, culturación, de la cultura. Se los pongo sencillo. La iglesia habla de la inculturación del evangelio. ¿Qué es inculturar? ¿Qué es inculturación? Es tomar lo bello, bueno y verdadero de una cultura y llevarlo a Dios. Eso es inculturar. Tomar lo bello, bueno y verdadero y llevarlo a Dios. Elevarlo a Dios. Perfeccionarlo, santificarlo. Una cosa que hacían los aztecas, ustedes danzan de acuerdo a los aztecas, danzas aztecas. De pura casualidad, cuando se reúnen a los ensayos, sacrifican a alguna niña. Eso lo hacían los aztecas, ¿eh? Por ejemplo, cuando faltaba lluvia, por eso tenía que llorar mucho el niño, porque era la manera de derramar agua. Y a los niños les sacaban las uñas y con espinas de maguey lo perforaban. A las niñas le cortaban la cabeza y a los niños les abrían aquí y les sacaban el corazón. Y entre más lloraran funcionaba mejor. ¿Por qué? Porque las lágrimas al dios Tlaloc era la manera. Y eso lo hacen los aztecas. Si lo hacen así, no me inviten a sus ensayos. Les digo, yo quiero estar un poco protegido, ¿eh? ¿Por qué les pongo esto? Porque los sacrificios humanos tienen algo de bello, bueno y verdadero. No. Por eso la Virgen ayudó a quitarlos. Pero los aztecas danzaban. ¿La danza tiene algo de bueno, bello y verdadero? Sí, por eso la seguimos teniendo. Pero ahora no es cualquier danza, sino la elevamos como oración a Dios. Es decir, no están danzando como los aztecas, están haciendo algo mejor que la danza de los aztecas, porque los aztecas en este momento, antes de la evangelización, no le daban ese sentido a la danza. Fíjate que ustedes están danzando mejor, o al menos tienen la posibilidad de hacer una danza mejor que la de los aztecas. Porque ya danzar era bueno, era bello, bueno y verdadero. Pero, ¿qué hace la evangelización? ¿Qué hace la fe? Lo eleva a Dios, lo hace perfecto, lo santifica. Y eso hace la religiosidad popular. El canónigo que les digo, Monseñor Eduardo, menciona una de las cosas bien interesantes. La Virgen se quedó en el ayate de Juan Diego. El ayate no era una vestimenta nada más, significaba la persona. Tanto que en esas partes, el ayate, por eso dice, ¿cómo el ayate? Mucha gente que no conoce, ¿cómo el ayate es tan grande? Pues es que no lo agarraba de camisa o de calzones, sino el ayate tenía la forma de protegerse, a veces se dormía uno en eso. Pero representaba a la persona. En el caso de las mujeres, tenían lo que le llamaban el huipil. Y cuando se casaban los indígenas, esto viene indígena, o sea, es de la cultura indígena, estamos hablando de inculturar. Amarraban el ayate y el huipil, con el huipil de la mujer. El hombre llevaba su ayate y la mujer su huipil y amarraban eso. Así se casaban los indígenas. Hacían como un lazo. No sé si ustedes lo han visto. Esto no está en la liturgia para todos los países, solamente para México y no sé si para algún otro país. Esto de que te casas y te ponen el lazo. El lazo no es para todos. El lazo es inculturación de lo que estaban haciendo los indígenas. Los evangelizadores vieron en eso algo bello, bueno y verdadero y dicen, esto vamos a elevarlo, a santificarlo. Y fíjate que ahora en el matrimonio no van con mayate y huipil, pero hay un lazo que tiene el mismo significado indígena. Y la iglesia lo aprobó.
porque para México no hay problema poner el lazo. Esto es incultural, pero sin cultura, lo bello, bueno y verdadero. Y las tres cosas tienen que estar unidas. Algo bello, pero que no es verdadero, no es bello. Es atractivo, estéticamente atractivo, pero belleza no. Para explicarlo, esa es mi opinión personal. Yo al menos como varón siempre les digo a las mujeres que yo prefiero una mujer sin maquillaje, o con maquillaje muy sencillo. Pero es que a veces se maquillan tanto que se pueden ver tan hermosas, pero esa es la verdad, ¿no? Se quitan el maquillaje y son otras. Y con maquillaje, casi tú le dices al niño, a ver si es tu tía o ese pillín. O sea, O sea, además que yo les digo, no sé si se han puesto a pensar esto, mujeres. Ustedes le compran el maquillaje a empresas que toda su publicidad es decirles que están horribles. Claro, no se los dice así, pero toda la publicidad de las compañías de maquillaje es decirle, estás bien federal, estás bien feíta, como que te necesitas mi lipstick, ¿verdad? O como que necesitas, mira, cómprame esto, etcétera. Hombre, eso es masoquismo, yo creo que digo. O sea, todavía te están diciendo horrible y vas y le compras. Nuevamente, es un ejemplo para decir, una mujer súper maquillada, puede decir qué guapa, qué etcétera. Esa es belleza, esa no es belleza, eso es estéticamente atractivo, porque la belleza tiene que estar unida a la verdad, y la verdad es que ella es así. No, hombre, no es así. Quítaselo y ya la ves original. Ahí ves la verdad. Y lo bueno, lo bello, bueno y verdadero. Un ejemplo de lo bueno: las estrías. Hoy en promedio las mujeres están haciendo cirugías a los 40 años aquí en Estados Unidos. Me decían que en Colombia las niñas de 15 años piden cirugía de senos. 15 años están pidiendo cirugía de senos de regalo. Oye, con 15 años sí. ¿Y entonces por qué? La mujer se quiere hacer la liposucción, porque tiene su grasa y tienes las estrías, etcétera. Pero las estrías te hablan de algo bueno. De algo bueno. Decía un conferencista que él le decía a su esposa, tus estrías son mis medallas de honor, porque esas me avisan lo que sufriste por darme a mis hijos. Fíjate, lo que para el mundo es horrible, cuando está unido a lo bello y lo verdadero, a lo verdadero y lo bueno. ¿Qué es algo verdadero? Que te dio tus hijos. ¿Y tus hijos qué son? Buenos. Por lo tanto, esas cosas son bellas. Que por estar lejos de Dios, ahora lo bello le digamos a cualquier otra cosa. Pero no, lo bello está siempre unido a lo verdadero y lo bueno. Por lo tanto, cuando ustedes danzan, es belleza, desde luego, siempre y cuando digan una verdad y haya bondad. Y es ahí donde se tienen que revisar espiritualmente. Y revisar si su verdadera danza va para Dios, si transmite a Dios, si llevan vida de gracia, porque esa es la parte de bondad y verdad. Si no, son estéticamente atractivos, como ir al circo nada más. Qué tremendo estuvo el espectáculo. Su danza no solamente tiene que ser bella, sino si de verdaderamente es bella, tiene que ser buena y verdadera. Entonces la inculturación es buena porque agarra cosas que no eran de la iglesia, pero la iglesia cuando llega a diferentes culturas dice, bueno, estos indígenas, estos chinos, estos vietnamíes tienen cosas muy interesantes. Yo vivo en Los Ángeles y la cosa de las que más me gusta de Los Ángeles es el único lugar que veo algo similar es en Nueva York, pero de ahí en más no hay comparación en la cantidad de culturas que hay. En Los Ángeles al mes se celebra misa en 49 idiomas.
Y yo, si Dios lo quiere, me gustaría ir a evangelizar a Asia. Entonces me he estado en lugares en donde la comunidad asiática más grande en el mundo, fuera de Asia, lo tiene Los Ángeles. Entonces es bien interesante porque para nosotros todo rasgado chinito, pero en realidad no. O sea, de hecho se pueden hasta ofender si yo le digo chino a uno que es coreano. Entonces primero es de las preguntas básicas que hago, para informarme, no vaya a ser que le diga chino y no es ni de China. Pero ves cosas culturales tan interesantes, unas que ya han sido evangelizadas y otras que dices, mira, el día que reciba esta cultura la fe, esto se puede rescatar de esto, porque tienes bello, bueno y verdadero. No es perfecto, porque lo que hace perfecto es Dios, pero esto es bello y bueno y verdadero, lo podemos subir y elevar hacia Dios. Y eso es lo que hizo la Virgen de Guadalupe con tantas cosas. No vino y destrozó y quitó todo, no. Recuperó cosas indígenas, las recuperó que ustedes en el 2016 están haciendo algo que hacían los indígenas, danzar. Pero ¿es ahora una danza cualquiera? No, ya es una danza inculturada. Le inyectaron la fe y eso la eleva, la hace más bella, más buena y verdadera. ¿Cuál es un vicio de esto, de la inculturación? La superstición, que es la parte que hay que purificar. No todas las cosas de la cultura se tienen que ponerle fe. Ejemplos de ciertas supersticiones que yo les digo. Miren, yo he visto gente que agarra agua bendita, y habíamos dicho que el agua bendita te tiene que recordar tu bautismo y te apunta a la preparación al sacramento. La agarra. Entonces si te tiene que recordar tu bautismo, a ti te bautizaron en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso cuando agarramos agua bendita hacemos la señal de la cruz. Tú agarras agua bendita y lo que tienes que hacer es en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero yo he visto muchos que repasan acá atrás. Eso es superstición. Esto es superstición. A veces no lo sabemos, pero es superstición. ¿Qué es? Pues como para que me cuide las espaldas, ¿verdad? Para que no se... Para el mal de ojo, o sea... Les puedo mencionar tantas cosas que ya entraron en la superstición, que eran buenas, pero ya le metimos otra cosita. Entonces, esa es la parte de los obispos que dicen, hay que filtrar, hay que purificar. La religiosidad popular es buena, pero ya cuando le metimos... personas que van y le dicen al padre que haga el acto de religiosidad popular de irles a bendecir la casa. Pero muchos sacerdotes que dan testimonio, voy a bendecir la casa y tienen un Buda, el elefantito de la suerte. O sea, ¿esta casa de quién es? El hecho de bendecir es que tú le vas a consagrar tu casa a Dios y tienes cosas que van en contra de Dios. Entonces tú dices, no, esta gente no está pidiendo que le bendigan la casa. Él cree que con la bendición no se le va a caer o no se la van a quemar. Pero eso no es el sentido. O como le pasó a un obispo en México, le pidieron que ir a bendecir una flota de taxis. Entonces el obispo lleva su botellita de agua bendita y el dueño de los taxis le dice, ¿nomás trajo esa agua bendita? ¿Quiere que le traiga más? No, con esto es basta. Pero es que son muchos taxis. A ver, mijo, ¿me pediste que te los viniera a bendecir o que te los viniera a lavar? ¿Cuánta gente no se estresa? Van a bendecir imágenes o alguna cosa en misa o después de misa, lo que sea, y todavía van después con el padre. Es que a mi Cristo no le cayó agua bendita. Eso es superstición. Ya está bendito, el acto de la bendición. No, a mí no me cayó, a mí no me cayó. ¿Cuántos llevan un crucifijo, la medalla de San Benito, pero le están dando el sentido de amuleto? No. Es que choqué porque no traía la medalla. Ahora trayéndola no me va a pasar nada. Van a caer rayos así, yo voy a ir sin problema, y a mí no me va a caer el rayo. Eso es superstición. Y la medalla de San Benito, el crucifijo está mal, no, pero tú le estás dando un sentido de superstición. Cosas que se tienen que filtrar, que se tienen que purificar. Uy, casi se me acabó el tiempo. Me voy rapidito
el último sentido de la religiosidad popular. Son muchos, pero le estoy diciendo, uno es, nos ayuda al sentido de lo sagrado. Otro al sentido de la inculturación, de rescatar lo bello, bueno y verdadero de la cultura y llevarlo a Dios, subirlo. Y viene el sentido de comunidad. Sentido de comunidad. Esto lo dice el Papa Francisco. Las formas propias de la religiosidad popular son encarnadas porque han brotado de la encarnación de la fe cristiana en una cultura popular. Por eso mismo incluyen una relación personal, no con energías armonizadoras, sino con Dios, Jesucristo, María, un santo. Tienen carne, tienen rostros. Son aptas para alimentar potencialidades relacionales y no tanto fugas individualistas. En otros sectores de nuestras sociedades crece el aprecio por diversas formas de espiritualidad, de bienestar, sin comunidad por una teología de prosperidad, sino compromisos fraternos o por experiencias subjetivas sin rostros que se reducen a una búsqueda interior inmanentista. Está un poco complicado esto, se los pongo en ejemplitos. El Papa dice, una verdadera religiosidad popular hace comunidad, no es individualista. Y menciona aquí, hay muchas espiritualidades que cada vez se la están tragando muchos porque son individualistas. Les digo alguna, la yoga, el reiki, todo eso no tiene que ver nada con un católico. No puede estar haciendo yoga. No, pues lo hago con deporte. No puede hacer yoga con deporte porque la yoga nació siendo una disciplina religiosa. De hecho, a veces yo les digo, ¿sabes qué significa yoga? ¿Alguien sabe lo que significa la palabra yoga? Yoga significa unión. Y yo les digo, ¿unión con qué? Se andan uniendo y no saben ni con qué. Pero no, como la yoga me da tranquilidad. O sea, estás pensando en crecimiento espiritual tuyo. Eres tú y después tú. Y respira. Oye, apagué esto. Ya. Y respira y pon la mente en blanco. Dice un amigo sacerdote, pues ya la traen en blanco. O sea, para meterse en esas cosas ya la traen en blanco. Además eso suena un poco racista, ¿por qué no en negro? ¿No? O sea, pon la mente en blanco. Pero si te fijas, todo esto del budismo, o sea, es respetable. Pero que un creyente en Cristo se esté metiendo en esas cosas, eso es una falsa religiosidad y va a matar su fe. Porque la religiosidad de nuestra fe es comunitaria. Se centra en Cristo y a partir de Cristo somos todos. Cálenle, pongan atención en la misa y ahí me dicen cuántas oraciones son en singular. El 90% de las oraciones que se hacen en misa son en plural. Te damos gracias, Señor. No, te doy gracias, Señor. Te damos gracias. Escuchen al sacerdote. Es comunitario. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, la vida va a ser juzgada comunitariamente. Un budista dice, yo soy bueno y hasta me levanto hasta el nirvana, solito. Un católico no puede hacer eso. Un católico sabe que la única forma de salvarse es tratando de salvar a los demás. No hay santos egoístas. Todas las personas que están en el cielo ayudaron a que otros se fueran o vienen jalando a otros. Y el que se condena por egoísta, individualista. Aquellos que dicen, a ver, si yo me estoy yendo al infierno, pues déjame tranquilo, al fin y al cabo nomás me voy a ir yo. No, mijito, no te vas a ir nomás tú. Porque todas las personas que se condenan porque se llevan entre las patas a varios. El pecado no se queda solito. Fíjate que la religiosidad popular, aquí el Papa nos dice, nos puede ayudar. Si vivimos bien la religiosidad popular, nos ayuda a hacer comunidad. En los ensayos, ¿ha habido broncas? Pues posiblemente sí. ¿Ha habido desacuerdos? Posiblemente sí. Pero si ustedes se sienten uno, responsables de los unos a los otros, hasta funcionando la cosa. Si cada quien agarra su caso, mira, yo con que ensaye bien y punto, y me vale si el otro está sufriendo, si no está pasando, aquella señora si tiene para comer, etcétera, no me importa, punto. Yo ya le dancé a la Virgen y listo. Falsa espiritualidad religiosa. La religiosidad popular se demuestra en que hace comunidad.
Eso se ve mucho en nuestros países. La procesión, vamos todos pegados, a veces hasta tan pegados que ni puedes caminar. Pero somos todos, ¿no? Somos todos. Aquí no se trata de individualistas, ¿no? Por eso a mí me gustan cuando los sacramentos se celebran como deberían ser, comunitarios. No es que sea pecado, pero no, padrecito, ¿me puede bautizar un bautismo privado para mi hijito, etcétera? No es propiamente pecado, pero no es el sentido del bautismo. Qué hermoso cuando se bautiza en comunidad. En comunidad. Sigue diciendo el Papa. Hace falta ayudar a reconocer que el único camino consiste en aprender a encontrarse con los demás con la actitud adecuada. Encontrarte con el otro. No se trata de decir, no, yo nomás me estoy encontrando delante de Dios y eso es el punto, ya que los demás se hundan. No. Si realmente te estás encontrando con Dios, tienes que salir al encuentro de los demás. Dice, encontrarse con los demás con la actitud adecuada, que es valorarlos, aceptarlos como compañeros de camino. En esto se ve mucho en la danza, porque ¿qué pasaría si cada quien lleva su propia rutina? No, pues eso andaría por aquí, por allá, aquel saltando, acá un tamborazo, acá todo, o sea, si algo tiene bello las danzas, sobre todo indígenas, es que hay coordinación. Y hay coordinación porque hay comunidad. Si ustedes no están unidos y cada quien quiere llevar el paso como se le pega la gana, pues eso hasta imagínense cómo se terminaría la cosa. Dice, aprender a valorarlos, aceptarlos como compañeros de camino sin resistencias internas. Mejor todavía, se trata de aprender a descubrir a Jesús en el rostro de los demás, en su voz, en sus reclamos. También es aprender a sufrir en un abrazo con Jesús crucificado cuando recibimos agresiones injustas o ingratitudes, sin cansarnos jamás de optar por la fraternidad. Y esto ustedes lo pueden ver, porque si empiezan críticas, no van a decir, bueno, decía Beatriz, Beatriz danzó mal. Van a decir, ¿quién? ¿Cómo se llama el grupo en general? Atquetzali. Van a decir, el grupo Atquetzali. Todos se van. Y eso pasa siempre en la iglesia. Si alguien mete la pata, no es el padrecito X, es la iglesia católica, etc. Y eso es bueno. ¿En qué sentido? Porque está diciendo que la iglesia católica no puede vivir como individualistas. Todos somos responsables de todos. Y eso es muy bueno. Y si la regamos, aunque la haya regado Beatriz, todos agarramos esa culpa. Y no nos vamos sobre ella. Es que fallaste, etcétera. No. Se le corrige, mira para la siguiente, etcétera. Pero la crítica la aceptamos todos. No vamos a dejar que solamente te echen tierra a ti. Entonces, porque al final, cuando las cosas van bien, seguramente unos danzan mejores que otros, pero el éxito de la danza es de todos. Es de todos. Pues fíjate que este sentido de comunidad es muy importante en la religiosidad popular. Y sigue diciendo el Papa, también es cierto que a veces el acento, más que en el impulso de la piedad cristiana, de esta religiosidad popular, se coloca en formas exteriores de tradiciones de ciertos grupos o en supuestas revelaciones privadas que se absolutizan. Hay cierto cristianismo de devociones, propio de una vivencia individual y sentimental de la fe, que en realidad no responde a una auténtica piedad popular. Algunos promueven estas expresiones sin preocuparse por la promoción social y la formación de los fieles. En ciertos casos lo hacen para obtener beneficios económicos o algún poder sobre los demás. Se las explico esto con un ejemplito. Una vez estaba haciendo una misión en Orlando y dio la providencia de que en esos días habían llevado desde Italia los restos de una santa que yo quiero mucho, se llama Santa María Goretti, una adolescente que mártir, que se defendió, un muchacho que la quería violar, etcétera, y perdonó a su agresor, etcétera. Tremenda, es una santa, una adolescente bellísima, María Goretti. Y sus restos los trajeron a Orlando de peregrinación.
Entonces estaban en una urna y era una imagen de la niña. Mucha gente creía que era ella incorrupta, pero no, ella no está incorrupta. Adentro de la imagen estaban los restos adentro. Llegamos y poquito antes yo de llegar, un sacerdote dice, paren ahí, va a comenzar la misa. Para ser justos, los que ya venían formados, porque habíamos esperado un buen rato, métanse a las primeras bancas y cuando termine la misa, ustedes son los primeros que van a pasar. Pues listo, nos metimos, terminó la misa. Después viene una indicación, pues no práctica, mala organización, podemos llamarle. Dicen, ok, van a pasar las primeras bancas, pero no pasen así, ya nomás se metan, sino vayan hasta atrás y entren por la nave principal. Entonces nos salimos por las naves laterales y entrar así en el centro. Pero cuando apenas íbamos a meter en el centro, todas las demás, la gente se empieza a meter. Yo no fui, digo, no, otro ratote ahí. Pero me dio tanta pena porque la señora que yo tenía al lado andaba con andadera. Y esa otra vez se formó y evidentemente quedó hasta atrás porque toda la gente se empezó a meter. Esto es lo que está mencionando el Papa, una espiritualidad. Ellos creen que están siendo religiosos, pero es una religiosidad individualista y en este caso hipócrita y hasta pecado. Porque esos que se metieron, ¿por qué se metieron? Porque iban a tener el gesto tan religioso de ir a tocar la imagen de Santa María Goretti, sí, pero apedreando y pisoteando a los demás, importándote un bledo que los otros se hayan quedado hasta atrás cuando les tocaba estar al principio. Y de eso, especialmente el 12 de diciembre, ¿cómo se ve? Tú te metes y avientas y empujas, etcétera. Yo quiero tocar la imagen, etcétera. No entendemos que eso, tú te estás engañando a ti mismo porque Dios le repugna esa actitud. Te le estás acercando a la imagen o lo que sea y la Virgen dice, como madre te lo aguanto, pero estás llegando delante de mí habiendo pedreado, pisoteado, humillado a los demás. No te engañes. En la Catedral de Los Ángeles, que es una de las más grandes de los Estados Unidos, a veces hay celebraciones en donde pues va mucha gente y es la arquidiócesis más grande, entonces en ministerios y todo súper lleno. Y yo a veces esas celebraciones llego con tiempo, precisamente. Y llego una vez y estaba gente apartando con suéteres las bancas. Aun cuando en la misma catedral te dicen no está permitido separar. Y los que apartan son ministerios, gente que está en grupos de ministerios. Y a uno yo le dije, porque llegaba gente temprano, estamos hablando una hora antes, y llegaba y ya no se podía sentar porque estaba todo apartado. Y yo le decía a unos ministerios que estaban ahí, ¿no les parece injusto esto? No es que vienen nuestros hermanos, pues que vengan sus hermanos y se encuentran bien, pero ¿no creen justo que el que vino, hizo el esfuerzo de venir una hora antes, se tiene que sentar? Pues no. Y ellos tan devotamente en la misa, hipócritas. También me pasó una vez en Los Ángeles. Hay ciertos asientos en la Catedral de Los Ángeles que solamente son para o sea, se puede levantar y es ahí entra una silla de ruedas. Y no lo estaban dando a nadie. Había gente que se sentaba y llegaban los sugieres y decían, aquí no, tiene que estar dispuesto para cualquiera que llegue en silla de ruedas. Comienza la misa y entonces uno va y se sienta. Y le digo, están diciendo que solamente para silla de ruedas. Pero ya comenzó, o sea, no llegó nadie. Deja de que si llega o no llega. La indicación es que ese lugar tiene que estar disponible para las sillas de ruedas. Además, antes de que tú te sentaras, llegaron muchos y que obedecieron. No hizo caso. Entonces yo le dije, mira, ¿sabes qué? Agarra mi lugar, no importa, yo me quedo a pie. Yo me levanté, él se siguió quedando ahí. Ya otra persona agarró mi lugar. Pero, y tan devotamente están en misa, y presuman y se toman hasta la foto. Estuve en la misa con el cardenal, y estuve en la misa con el obispo, y estuve con la santita tal, y estuve en la danza, etc. Pero una espiritualidad hipócrita.
hipócrita. Entonces, tiene que haber verdaderamente un sentido de comunidad en la religiosidad popular. Lo que te tiene que mover la religiosidad popular verdadera es a olvidarte de ti. Si hay una peregrinación y van a tocar alguna reliquia, mira, primero son mis hermanos. Si llego, bendito sea Dios, pero si no, siempre son mis primeros. Estás pensando primero en el otro. No, ya no alcancé a que me bendijeran esto, etcétera, Señor, pero tú sabes que lo hice por amor a los otros. Eso vale más a que hayas llegado, que te hayan bendecido, que te hayas sacado la foto con el obispo, lo que sea. No nos engañemos. No nos engañemos. Y no me dejarán mentir que de esto está bien metido y impregnado nuestra iglesia actualmente. Y si no, espérense el 12 de diciembre y verán mucho de esto. Conclusión. Dice el Papa Francisco: es impresionante la necesidad de evangelizar las culturas para inculturar el Evangelio. En los países de tradición católica se tratará de acompañar, cuidar y fortalecer la riqueza que ya existe. Y en los países de otras tradiciones religiosas o profundamente secularizados, se tratará de procurar nuevos procesos de evangelización de la cultura, aunque supongan proyectos a muy largo plazo. Eso lo dejo un poquito aquí. ¿Sí? ¿Qué está diciendo? Los que ya tienen estas tradiciones inculturadas, sanas, purifíquenlas y tienen la misión de cuidarla. O sea, usted tiene la misión de cuidar esta danza. Que si ya se les pegó algo mal, pues empiezan a purificarlo, pero tienen que cuidarla. Y eso es muy bueno, ver que haya niños, adolescentes. ¿Por qué? Porque se lo están pasando. Ya después ellos pues, lo van a pasar a sus hijos y sus hijos. Y eso es realmente lo que está haciendo aquí el Papa. Dice, en otras culturas donde está secularizado, donde se ha perdido el sentido de lo sagrado, y uno es aquí en Estados Unidos, hay que empezar a ser creativos para evangelizar. Por ejemplo, yo evangelizo mi website, pero las redes sociales, yo creo que en promedio me siguen como unas 100,000 personas. En Facebook tengo como unos 42,000 por ahí. Y me acuerdo que yo le calaba, porque ha habido otras redes sociales que ya las terminaron cerrando porque no tienen el impacto como para evangelizar. Pero hubo, por ejemplo, una red social que me la recomendó una amiga, en donde yo dije, pues ¿cómo voy a evangelizar aquí? Que es Instagram. Digo, pues imágenes nada más, pues podría poner imágenes religiosas, alguna cosa de esas. Pero no, te permitían antes grabar 15 segundos, ahorita te permite un minuto, y en un minuto puedes decir muchas cosas. Y mensajes que hago diseños gráficos, etcétera. Y ahorita en Instagram tengo como 11,000 y cacho. Entonces, entonces ahorita les doy la información. Y te das cuenta que esa es una parte. Al principio, nuestros padres y abuelos, pues a través de la cultura, de la danza, etcétera. Pero hoy muchos, a muchos jóvenes y adolescentes les interesa mucho la danza, pues casi lo están viendo como si fueran a ir al circo, ¿eh? Pero por las redes sociales hay otro. Y hay gente católica que usa las redes sociales, pero para sí mismo, para pura selfie. Cuando puede hacer tanto bien, que le van a criticar, que lo van a juzgar por amor a Cristo, desde luego. Pero eso es un privilegio. Eso es un privilegio, sufrir por Cristo. Entonces, dice, no podemos, sin embargo, desconocer que siempre hay un llamado al crecimiento. Toda cultura y todo grupo social necesitan purificación y maduración. En el caso de las culturas populares de los pueblos católicos, podemos reconocer algunas debilidades que todavía deben de ser sanadas por el Evangelio. Y aquí esto es ya la conclusión. Fíjate, la última cosa que el Papa pide, que se purifique de la superstición, del egoísmo, del individualismo, esta religiosidad popular. ¿Pero por qué? Fíjate lo que dice. Podemos reconocer algunas debilidades que todavía deben ser sanadas por el Evangelio. El machismo, el alcoholismo, la violencia doméstica, una escasa participación en la Eucaristía, creencias fatalistas o supersticiosas, estas de que ya se va a acabar el mundo y toda la cosa, que hacen recurrir a la brujería. Pero es precisamente la piedad popular el mejor punto de partida para sanarlas y liberarlas.
Yo he trabajado con mucha gente dentro de los medios de comunicación seculares en Miami, con modelos, artistas y todo eso. Y muchas veces la única manera de poder entrar precisamente han sido las redes sociales. Antes, para llegar con Luis Miguel, pues tú decías, pues le voy a hacer su cartita y a ver si la mando a Televisa o alguna cosita, todo eso. Ahorita todos los artistas tienen un perfil en Twitter o alguna cosa de esas. Y por ahí se abren las cosas. Entonces, hay apertura, hay que ser creativos. No le toca a todos, pero si alguien se siente inspirado, ahí hay una cosa. Cuando se ve a la vida cotidiana, está diciendo el machismo, la violencia, etc. ¿Por qué? Porque hay gente que puede tener su Virgen de Guadalupe, pero es un machista. Espérame. Es como el ejemplo que siempre pongo. A mí me ha ido muy mal con los mecánicos, salvo con dos buenos. Pero el mecánico que te dice una cosa que no tiene el carro, o que te descompone otra cosa para tenerte como cliente, etc. Eso sí, pero en su taller, su Virgencita de Guadalupe no le falta. Esto es lo que dice el Papa. No. Que la religiosidad popular penetre en tu trabajo y que penetre en tu hogar. Que no me vengas a decirle el 12 de diciembre a la Virgen, ay madrecita, cómo te quiero, y le mientes la madre a tu esposa. Espérate. ¿Que tu esposa es más o menos mujer que la Virgen? Si amas a la Virgen, ama a tu esposa. Aquí no mencionó, no hay tantos varones, pero por ejemplo, aunque desafortunadamente han entrado las mujeres, la pornografía. Eso sí, en los latinos somos muy machitos. ¿Por qué? Porque hay de quien le diga algo o le falta el respeto a mi hija, a mi esposa o a mi madre. Pero yo puedo hablar vulgarmente de otra mujer que es madre, hija o esposa de otro. Esto es donde el Papa dice, la religiosidad popular tiene que intervenir en nuestro hogar. No podemos llevar vidas dobles, ¿no? Bueno, dejémoslo ahí. Vamos a hacer una oración, ya también para bendecir los alimentos.